efectivamente para suspender su trabajo siempre que no empleen coacción ni medios ilícitos o violentos, ni contravengan a lo estipulado legalmente en los contratos. No es lícita la suspensión del trabajo que altere el orden o interrumpa cualquier servicio público. ¿Qué es lo interesante de esta Constitución? ¿Se recuerdan que ya lo vimos de concordar con lo que señala Mario López Larrabe, de que esta fue una Constitución que efectivamente, y otros tratadistas, que se hizo en papel, pero nunca entró en vigencia? Si yo le preguntara cuál fue la Constitución que nunca entró en vigencia y que regulaba que los trabajadores estaban juntados en días colectivamente para suspender trabajo, estamos hablando de 1921. En 1945 estamos hablando de la época de la Revolución. En el artículo 58 dice: son principios fundamentales de la organización del trabajo que harán reglamentar dichas leyes, y habla. Dentro de una serie de numerales, en el 9 encontramos la reglamentación de los derechos de huelga y paro. Y en su artículo 70 de la misma Constitución Política del 45 habla: los funcionarios y empleados públicos tienen derecho a beneficios reconocidos a los trabajadores en general, o sea, el derecho de huelga. Y sus relaciones individuales con el Estado como patrono serán legisladas de acuerdo con lo que dispone la sección de trabajo de esta Constitución en lo que fuere aplicable. 1956, ya estamos hablando del periodo de la contrarrevolución. Artículo 116, son principios fundamentales de la legislación de trabajo. En el numeral 10 dice: derecho de huelga y de paro ejercido de conformidad con la ley, y como último medio, fracasadas todas las tentativas de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de defensa económica. Fíjense que ya la de 1956 agregó que estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de defensa económica. Las leyes considerarán los casos y situaciones que no sea permisible el ejercicio de sus derechos. Lo interesante en el 44, pues en el 45 fue lo más valioso a ustedes, y donde se reguló constitucionalmente, y una ley que entró en vigencia, donde habla del derecho de huelga de los trabajadores. Y en el 56 se reguló, pero ya tenía una limitante que únicamente era por razones de defensa de intereses económicos. La de 1965, ¿no? Esta sí no se le puede olvidar a usted jamás. Vean lo que dice. Déjame decir la del 65, artículo 114. Son principios de justicia social que fundamentan la legislación de trabajo. En su numeral 14, derecho de huelga y de paro ejercidos de conformidad con la ley y como último recurso después de fracasadas todas las acciones de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Ya le agregaron económico-social. Las leyes establecerán las situaciones en que no sea permitida la huelga y el paro. Las leyes estarán los casos y situaciones en que no serán permitidas la huelga y el paro. Entonces aquí ya tenía una limitante. Pero vean lo que dice. Artículo 119 de la misma Constitución del 65. Las acciones formadas por trabajadores del Estado no pueden participar en actividades de política partidista. Es prohibida la huelga de los trabajadores del Estado. Por favor, que no se le olvide. La del 65 es prohibida la huelga de los trabajadores del Estado. Esa sí que no le olvido, que esta la vamos a tener que preguntar. Imagínense, prohibió la huelga de los trabajadores del Estado. La de 1985, que es la actual, tiene dos artículos vitales. Artículo 104, derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro de conformidad con la ley después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones que no se verán permitidas la huelga y el paro. Por ejemplo, en el caso de los, empresas de transportes, cuando estas se estén de viaje, las clínicas cuando no se cumplir con los servicios esenciales, las Fuerzas Armadas. Artículo 116, regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades de política partidista.
se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado. Esta Constitución se dice, se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley y en la materia en ningún caso deberá afectar la atención de servicios públicos esenciales. Esas son constitucionalmente. Su definición, bueno, ahora nos tenemos que ir definitivamente al Código de Trabajo. ¿Qué es lo que dice el Código de Trabajo en nuestro artículo 139? Huelga legal es la suspensión o abandono temporal del trabajo de una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores. Miren qué interesante, de más de 3 trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el 241. ¿Qué es el 241? Que la huelga va a ser mínimo 3 trabajadores, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente. ¿Qué dice el 241? Que se agote la conciliación, o sea, lo que vimos todo el proceso de conciliación. Y 3, que la huelga esté, precisamente, me cuento que esté apoyada por la mitad más 1 del total de trabajadores del Estado, de la empresa, perdón. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o violencia que se ejecute como ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Bueno, si estamos hablando, cometemos un delito en una huelga, aunque se llegara a un arreglo, estamos sujetos a una denuncia y poder terminar siendo sancionados por un juzgado de orden penal. O bien daños y perjuicios a la propiedad, podemos ser demandados en una vía civil, también en un órgano de carácter civil o mercantil, no, más que todo civil en este caso. Huelga legal de que no llena los requisitos que establece el 241. Pero vamos a ver también qué es una huelga ilegal. Que no es el 241, que no todavía hay conciliación, que no está apoyando la mitad más de los trabajadores y que no se cumple con el 239. Según la legislación mexicana, también dice que pueden ser los trabajadores coaligados o trabajadores que tienen los sindicatos los que tienen derecho a la huelga. La naturaleza jurídica. De conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la huelga, si yo le contara su naturaleza jurídica, es un derecho constitucional, humano y social. Se reconoce el derecho de huelga y paro, ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán hacerse únicamente por razones de orden económico-social. La ley cesará los casos y situaciones que no se la permitía la huelga y el paro. Finalidades. Bueno, según el tratadista, en este caso, pues, el licenciado Antonio Chicas, vean qué interesante. 2 fines, no finalidades. El código yo lo puse aquí como objetivo, pero tiene 2 fines. Fines inmediatos son aquellos que persiguen cualquier tipo de reivindicación colectiva, generalmente de carácter económico-social y excepcionalmente de carácter jurídico. Ejemplo, la mejora de salarios, la reducción de la jornada de trabajo, el cumplimiento de convenios y pactos colectivos, las sentencias colectivas que han sido violentadas por los patronos. Esos son fines inmediatos. Y los mediatos es que dice que va a tratar de buscar la huelga, el equilibrio del capital y el trabajo. Y es más, que considera que precisamente con la huelga se puede permitir que de una u otra manera pues, los medios de producción puedan cambiar y que el proletariado, el trabajador, vaya a gobernar o ser parte de un gobierno. Eso es lo que trata como fines mediatos, ¿sí? Según la legislación guatemalteca, pues ya nos vimos de que el propósito es defender, entre patronos, sus intereses económicos. La clasificación, hablamos de huelga justa, 239, hablamos de la ilegal, pero también vamos a hablar de la huelga justa y justa, la ilegítima o de hecho y la solidaria que está prohibida. 239 ya leímos lo que es una huelga legal. En el 242, o déjenme ver, no, a mí no dice que también huelga legal es aquella que no cumple con los requisitos del 241, esa es la ilegal. También tenemos esta definición
y la extraemos del propio código. Es la declarada por un juez de trabajo y previsión social. Acuérdense que ya sea la legal o la ilegal, tiene que ser declarada por un juez de trabajo y previsión social. A solicitud de los patronos, después de haber fracasado el trámite de conciliación, siempre que no hubiera arreglo. Perdón, ¿pasó algo, no? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se escucha. ¿Qué pasa? Pero ya de pantalla. Sí, solo fue su pantalla. Pero no la toqué. ¿Y esta por qué volvió a salir aquí? Nosotros no podemos ver su pantalla. ¿Ahorita? Sí. Tampoco. Se ve. Sí se ve. Sí, Yo se no ve la pantalla. se ve, licenciado. Sí. ¿Sí se ve o no se ve? Ustedes también. ¿Sí se ve? No lo veo. No se ve. Es que Ahorita se sí minimizó, pero ya se puede Ahorita ver. no. Ahorita sí. Yo no la puedo ver. Ahorita sí. Tampoco la puedo ver. Ahorita sí se ve. ¿Qué hacemos, jóvenes? Ya me la pusieron difícil. Ahora no. Ahora sí la quité. Tu pantalla dice sigue siendo visible para los demás. Ashley. Vuelve a salirse y vuelve a entrar. Bueno, si no, vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Bueno, espero que todos la puedan ver. La vamos a volver a plantear acá. Ya se ve su pantalla, Lick. Pues sí, va. Vean, pues, entonces estábamos en esta parte. Hablando de la huelga ilegal, la que no cumple los 251, pero también es aquella que declara un juez cuando nosotros, ¿se recuerdan cuando vimos el 394? No se llegó a un acuerdo en la conciliación, entonces para que las partes pueden pedir, en este caso el patrono, que se declare ilegal la huelga. Si la declara ilegal, acuérdense que el tribunal la va a declarar ilegal, pero previo tiene que enviar la versión final a la sala de trabajo y previsión social, que es la que resuelve en definitiva en 48 horas. Luego entramos a lo que es una huelga justa, y para eso nos vamos ya al artículo 242. ¿Sí? ¿Quién me lo lee? ¿Quién tiene su código por ahí? O si no, leamos lo que está acá. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Dice Fondo de Garantía, con el fin de financiar programas de desarrollo económico y social que realizan... Vamos a 242. Ay, sí, licenciado, disculpe. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos del Bueno, patrono. espérate, Maribel. Entonces, huelga justa, hechos imputables al patrono. ¿Pero por qué? Ahora veamos el primero. Ahora sí, incumplimiento de contratos individuales o colectivos de trabajo. Seguimos, continuamos. Bueno. Por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos del trabajo o del pacto colectivo. Ese es uno. Sí. Sí. De condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último, u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho al salario doble.
Si la huelga legal se declara justa, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durare la huelga y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Bueno, entonces ya tenemos la definición de lo que es una huelga justa y lo que es una huelga injusta. También sus efectos. Si es declarado justa, pues ahí está el segundo párrafo del 242, y si es declarada injusta, pues el último párrafo del 242. Y ahí tenemos las dos definiciones, ¿sí? Bueno. Huelga injusta es aquella que, aún habiendo sido declarada legal una vez solicitada por procedimiento de justicia, se establece por parte del juez de trabajo que los motivos que lo originaron son imputables a los trabajadores. Esa es la injusta, ¿ven? Y que está en el 242. La ilegítima, ¿sí? La ilegítima la vamos a encontrar, déjenme ver, vamos a ver. La ilegítima la vamos a encontrar, por ejemplo, con esta definición doctrinaria. Es la paralización de actividades que se da sin que se haya agotado los procedimientos de conciliación y sin que se haya requerido autorización de juez de trabajo previo a la holganza. Tanto en la huelga como en la huelga ilegítima, el patrono podrá despedir sin ninguna responsabilidad de su parte, siempre y cuando haya sido la solicitud de legalidad o ilegalidad de la huelga. Bueno, ¿se recuerda cuando vimos el último párrafo? Creo que fue el 394, que habla de la huelga. La vamos a ver, yo creo que la tenemos acá. Entonces, tal vez, tenemos esta definición de lo que es una huelga ilegítima. Tenemos exactamente en el artículo 244, segundo párrafo, que las mismas reglas del 244 rigen también para la huelga de hecho o también para la huelga ilegítima, ¿sí? También tenemos la disposición nosotros que la huelga solidaria es prohibida en Guatemala, ¿no? O sea, el decreto 71-86, que por favor hagan nota ahí, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, entra para el examen final. Alguien me la puede anotar ahí para que todos estemos enterados. Y esta precisamente el artículo 4 en su inciso G dice: quedan terminantemente prohibidas las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o bien por solidaridad con movimientos que surjan a través de comités ad hoc o por intereses ajenos a reivindicaciones económicas sociales. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? El Ministerio de Finanzas ya puede declarar legal y justa la huelga. Esto, la ley no permite que los trabajadores del Ministerio de Economía digan: nos unimos a esa huelga. No lo permite la ley. No existe en Guatemala la huelga solidaria, ¿sí? En la doctrina pues vamos a encontrar la huelga de hecho y la huelga, bueno, doctrinariamente. Pero tal vez aquí me faltó que conociéramos el contenido del último párrafo del artículo 394. Vean, cuando una huelga es acordada y mantenida de hecho, sin llenar ningún requisito, esa es la huelga de hecho. Y en Guatemala dice que para que sea declarada ilegal una huelga de hecho, el patrón no debe solicitarlo al juez a través de un incidente que va a tener un periodo de prueba únicamente de 5 días. Ahí tomen en cuenta eso, ¿eh? Luego tenemos una clasificación doctrinaria, ¿sí? Vamos a ver, Maribel M, estas huelgas, ¿sí? De hecho, simbólica, de brazos caídos y resistencia pacífica. Bueno, licenciada, dice: huelga de hecho es la que realizan los trabajadores sin haber cumplido con los requisitos que la ley establece. Huelga simbólica es aquella que no constituye normalmente abandono del trabajo ni del local en que presta sus servicios. Se deja de trabajar durante cierto periodo de tiempo por su corta duración. Solo tiene por objeto hacer saber al patrono de decisión de los trabajadores de recurrir a la abstención total del trabajo en el supuesto que no acceda a las pretensiones formuladas por los trabajadores. Huelga de brazos caídos o brazos cruzados consiste en que los trabajadores ocupan sus lugares habituales de trabajo, pero sin realizar trabajo alguno. El trabajador se convierte así en mero espectador dentro de su local y puesto de trabajo. Huelga de resistencia pasiva
Este tipo de actuación de los trabajadores consiste en que no abandonan su centro de trabajo, pero su labor no se realiza en forma acostumbrada, sino lentamente, tratando de pasar el tiempo con la finalidad de desorganizar y reducir la producción. Es una forma de resistencia pasiva colectiva en que solo se aparenta trabajar o se trabaja, pero se disminuye notablemente la producción. Bueno, estas por favor las estudian, ¿no? Son definiciones, son huelgas que aplica la doctrina y posiblemente se apliquen en otros países, ¿sí? Bueno, generalidades, sanción o coacción, lo que ya hemos hablado, que si cometemos un delito o cometemos un acto de violencia o coacción y constituye delito, no vamos a ir a un juzgado de trabajo, sino vamos a un tribunal de orden común, ¿sí? Luego tenemos los efectos de las huelgas, ¿va? Cuando una huelga sea declarada ilegal, los trabajadores le dicen que aparte de que nos van a despedir, vamos a leer todo mejor, para que nos quede claro en qué tiempo pueden despedirlo. Pero mejor vamos a ir en orden ustedes de conformidad con el código. Ya leímos el 239, ¿verdad? Veamos el 240, que serían los efectos de una huelga legal. Por favor, ¿quién nos apoya? Hay unas 2 personas que nos apoyan. No, si no están colaborando. Por favor, Ingrid. Muy bien, artículo 240. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare por todo el tiempo que ella dure. Bueno, quiero que de una vez alguien me anote ahí, que para efectos de examen, fíjense que no han puesto nada del 71 y 86. Quiero que me agreguen, para efectos de examen debemos de estudiar del artículo 70 al 76, que son las suspensiones colectivas. ¿Alguien que lo anote? Para examen final, estudiar del artículo 70 al 76 y el decreto 71-86 y la ley de sindicalización de los trabajadores del Estado. Entonces, pues estamos hablando aquí que los trabajos en las huelgas se suspenden, no se terminan. Continuamos, por favor. Padilla, léete el 241. Ya se lo hemos leído, pero lo vamos a leer para que nos quede grabado. ¿Cuál, licenciado, perdone? 241, si tenés tu código. Sí, claro. Dice artículo 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben: A. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. B. Agotar los procedimientos de conciliación y C. Constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresas o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrono. Bueno, esa también, por favor, esta parte final, estamos bien claras, la mitad más uno del total, y por favor, en el recuento no se deben incluir los trabajadores de confianza del patrón, que por cierto, acuérdense que actualmente hay una disposición de la Corte de Constitucionalidad que, aunque su contrato no lo diga, pero si usted ejecuta funciones ejecutivas, lo van a considerar representante del patrón o trabajador de confianza. Si sus funciones usted representa no intereses de trabajadores o son, sino que defiende intereses de patrón, lo van a considerar, aunque su contrato no lo diga, trabajador de confianza, ¿sí? Entonces ya tenemos que son los requisitos para llevar a cabo una huelga. Vamos al 242 de la huelga justa y justa. Este ya lo leímos, el 242. Sí, ya Sí, lo leímos, licenciado. El 243 es importantísimo, ¿sí? ¿En qué casos no procede la huelga? Ahí estamos, gracias. Veamos el 244. ¿Quién nos lo lee? 244. Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días durante el cual
sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que holgaren. Las mismas reglas rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima. Quedan a salvo las sanciones penales que en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que celebra el patrono no pueden contener condiciones inferiores a las que en cada caso rigieron antes de realizarse el movimiento de huelga. Bueno, varias cosas. Primero es que el patrono tiene 20 días en el caso de la huelga declarada ilegal. El patrono tiene 20 días para despedirnos. Si no nos despiden ese plazo, porque eso se lo va a otorgar el juez, pierde su derecho, no nos puede despedir, ¿sí? Dos, vean lo último, los nuevos contratos. Si en un pacto colectivo de condiciones de trabajo nosotros establecimos, por ejemplo, o en un pliego de peticiones, que a partir del 1 de noviembre nos corresponde y nos toca que nos paguen, porque nos correspondan 25 días de vacaciones, si yo logro trabajar nuevamente ahí, definitivamente ya me aplica. No me puede el patrón decir, mira, como son nuevos, te voy a aplicar, que es únicamente que te ponen 15 días. No, porque ya el conflicto colectivo llegó y estableció que van a ser 25 días. O sea, no puede disminuir las condiciones de trabajo el patrono de lo que se pactó, de lo que se dictaminó en una sentencia colectiva o bien se llevó a cabo en un convenio colectivo. Veamos hoy el 243. Este es importantísimo, porque nos vamos a dar cuenta que entonces, fíjense que el decreto 71/86 establece cuáles son los servicios, esenciales, los servicios que no se pueden suspender. Pero por favor, sí se puede llevar a cabo las huelgas, a excepción de las fuerzas de seguridad del Estado, ellos sí lo pueden. Pero en los dos primeros incisos de este artículo sí se puede. No es una regla general, porque dice cuando habla de las empresas de transporte, pero hay un requisito, siempre y cuando se anden de viaje y este no haya terminado. En ese caso no se puede llevar a cabo una huelga, pero si ya terminó, claro que sí. Y lo segundo, que las clínicas vamos a estar ligadas al tercer párrafo, después del inciso C, el párrafo nos da la salida, que si nosotros asistimos a todas las personas o cumplimos con nuestras obligaciones en los porcentajes que establece la ley, aunque tengamos en una clínica, tenemos derecho a huelga. Pero lo vamos a leer para que nos quede claro. Artículo 243. Por favor, ¿quién nos lo lee? Buenas noches, licenciada. Pues, Vamos, lo veamos. Artículo 243. No podrá llevarse a la realización de una huelga. A. Por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. B. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicios de las poblaciones, mientras no se proporcionare el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economías públicas. Y C. Fuerzas de seguridad del Estado. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce el conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este código y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocará a las partes en conflicto a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas para que se establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. A falta de acuerdo entre las partes, los turnos de urgencia serán fijados por decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada aquella audiencia.
En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijará entre el 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial, de los trabajadores de la misma profesión u oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial, según la definición precedente, cuando la misma, por una duración o repercusión, adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población. El presidente de la República, en consenso de ministros, podrá decretar la suspensión de una huelga dentro del territorio nacional en forma total o parcial, cuando estime que afecte en forma grave las actividades y los servicios públicos esenciales para el país. Esa parte ya fue suprimida por la Corte Constitucional, se llama la última. Ahí tenemos en cuenta eso ahí. Y esa parte que el programa le dio lectura, donde el presidente en el Consejo de Ministros ya fue expulsado. Sí, la Corte de Constitucionalidad mediante expediente 898-2001 y 1014-2001, publicados en el Diario Oficial el 15 de noviembre del 2004, declarado inconstitucional el último párrafo de este artículo. Bueno, ahí estamos. Entonces, estamos ahí que sí, si cumplimos con estos requisitos, sí podemos, en que traemos en clínicas, con esta parte de los servicios, sí podemos ejecutar o llevar a cabo una huelga, pero debemos de cumplir con los requisitos que establece este párrafo extenso que Floriana le dio lectura, ¿sí? Veamos entonces hoy el procedimiento de huelga. Esto ya lo hemos hablado al 394, planteamos el conflicto, terminamos la conciliación, no llegamos a un arreglo, no tuvimos el compromiso de ir al arbitraje, y el patrón no va a solicitar, o los trabajadores solicitan, los trabajadores pueden solicitar que se declare la legalidad o ilegalidad de la huelga, el juez resuelve, el juez no puede resolver en definitiva, va a la sala jurisdiccional, en 48 horas va a emitir su dictamen, que eso es en definitiva. Si la huelga es declarada legal, nos van a dar un plazo para estar en huelga de 20 días, si el patrón no sabe qué va a hacer de 3 días, debemos de cumplir con el 241 si somos trabajadores, y si somos patronos el 246. Y luego el último párrafo de este artículo 394. Para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados y mantenidos de hecho se tramitará, ¿en qué? En una forma de incidente a petición de parte, y el periodo de prueba únicamente debe ser de 5 días. Esto es para una huelga acordada y mantenida de hecho. El procedimiento va a cambiar totalmente, es a través de un incidente, lo debe de pedir el patrón. Después de que le autoricen, le va a autorizar que tiene 20 días para despedirnos. Si no lo hacen en ese plazo, pues definitivamente pierde su derecho o prescribe su derecho para poderlo hacer, ¿sí? El 386, ¿se recuerdan que ya hemos hablado de esto? Planteamos el conflicto, llegamos a la conciliación y al final nos ponemos de acuerdo, los representantes de trabajadores y patronos firmamos un convenio. Pero si el patrono no quiere cumplir el convenio, la ley nos faculta de ya no acudir nuevamente a todo el proceso del procedimiento de conciliación, sino nos da el derecho de ir a la huelga, siempre y cuando hay que cumplir el artículo 241. Luego, en la sentencia arbitral igual. Se llegó a una sentencia, fíjense que no nos pusimos de acuerdo, nos fuimos al arbitraje obligatorio o el arbitraje potestativo, dimos una sentencia y el patrono, los representantes del patrono, si no quieren respetar la sentencia o que sea efectiva, también nos faculta a nosotros a ir a la huelga, siempre hemos de cumplir con el 241, ¿sí? El plazo para estar en huelga, trabajadores 20 días. El procedimiento, pues ya lo hablamos de que es el juez y pues eso, la huelga está ilegítimo, de hecho, es a través de los incidentes, solo puede ser declarado por un juez y el periodo únicamente es de 5 días.
Consecuencias de la legalidad de una huelga, pues ya leímos lectura, los efectos también, el procedimiento para esto lo vamos a dejar de último, sí, y también ya le dimos lectura a quienes no pueden llevar a cabo la huelga, ¿sí? No pueden hacer la huelga, salvo que se cumplan con algunos requisitos, ¿va? Por ejemplo, el requisito para que una huelga no se lleve a cabo en el transporte es que este se encuentre en viaje y no haya concluido. Las clínicas, hospitales, higienes, aseo público y todo lo demás, debemos de cumplir con ciertos requisitos de la ley. Si los cumplimos, vamos a la huelga. De lo contrario, no podemos suspender servicios esenciales como establece. Y las fuerzas de seguridad que definitivamente no pueden ir a la huelga, ¿sí? ¿Cómo vamos a ponerle fin a una huelga? Hay diferentes formas, con el convenio, con una sentencia colectiva, porque decidimos hacer un arbitraje potestativo o bien obligatorio, ¿sí? Ahí le ponemos fin. Y entraríamos entonces a lo que es el paro. El paro es única y exclusivamente de patronos. Su definición la vamos a encontrar en el artículo 245. Entonces vamos a pedirle el favor a Ingrid Rodríguez que nos lea el 245. Muy bien, Lick, ahorita voy. Dice, artículo 245, paro legal, es la suspensión y abandono temporal del trabajo ordenados y mantenidos por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declare. Ese es el legal. Miremos el paro ilegal en el artículo 250. Por favor, Ingrid. Muy bien, Lick. Artículo 250. Es paro ilegal el que no llene los requisitos que establece el artículo anterior, así como todo acto malicioso del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. Bueno, ya tenemos dos definiciones, paro legal y paro ilegal. Ahora, por favor, Padilla, veamos qué es un paro justo y es un injusto. Artículo 252. Artículo 252. Dice, paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrono. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrono. Bueno, entonces ya tenemos definición de lo que es paro legal, paro ilegal, paro justo, paro injusto. Ahora, por supuesto, tenemos que leer del paro de hecho, paro legítimo. Último párrafo del artículo 294. Los trabajadores, si nosotros consideramos de que el paro acordado y mantenido de hecho es ilegal, debemos de pedirle a un juez de trabajo y previsión social, a través de un incidente con un periodo de 5 días de prueba, que declare ilegal el paro, ¿sí? Ese es en cuanto a un paro acordado y mantenido de hecho. Pero bueno, vamos a pedir a Rosina, léenos la denominación que está ahí, por favor, en pantalla. La denominación. El vocablo look out es el origen inglés y se compone de lock, que significa cerradura, y out, fuera. Es decir, que significa cerrado por fuera o cerrado o cerrar la puerta. La expresión resulta bastante gráfica, pues en efecto el lookout o paro las labores para impedirles la entrada a los trabajadores. Bueno, vean, pues, concretamente el paro es cerrar la empresa, porque es un paro. El patrón no quiere que entre un patrón, si con un declarado legal, pues no pueden entrar, ¿sí? Su definición ya la vimos en el 241.
Y ahí les puse lo que dice la legislación hondureña y la de Nicaragua. La naturaleza jurídica, vean, no se logró definir. Aquí hay que verlo de 3 puntos de vista y no se aclara la naturaleza jurídica. Primero, el paro, o sea, los patronos frente al Estado en un paro. 2, los patronos frente a los trabajadores en un paro. Y 3, cuando únicamente participa un patrono, dicen los tratadistas, no podemos estar hablando del derecho colectivo, porque es uno nada más, ni tampoco social, porque no estamos hablando de algo que beneficia a la clase trabajadora. Entonces no logran definir realmente cuál es la naturaleza del Código Civil, ¿sí? Sus finalidades del paro: utilizar la paralización de la producción. Vean, el patrono va a paralizar su propia producción para defender sus intereses económicos frente a los trabajadores, ¿sí? La clasificación pues ya la vimos completa, ¿eh? Completa. Miremos los efectos de un paro. Artículo 246. Vamos a regresar con Maribel. Sí, licenciado. Artículo 246. El paro es legal cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los artículos 245 y 241, inciso B, y dan luego a todos sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para las partes durante este periodo. Este aviso debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Imagínate, se recuerda que si nosotros nos va a dar para un mes para renunciar, pero si no tomamos, le dan a la facultad de despedirnos sin responsabilidad de su parte. Pero esos son requisitos, ¿sí? Veamos hoy los efectos legales, por favor. Floridana, artículo 247, efectos de un paro legal. Muy bien, licenciado. 247. Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal, se suspende el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el artículo anterior, sin responsabilidad para las partes. Bien. En el 246, en el efecto, habla de 2 artículos. El 245 es la definición de un paro. Y el 241, inciso B, es agotar la vía de la conciliación, ¿eh? Claro, en un paro no puede dar recuento de trabajadores porque ahí es el patrono quien plantea el paro, ¿eh? Veamos hoy el 248. Por favor, está ligado a las suspensiones colectivas, parcial y total, que regula nuestro código a partir del artículo 70 al 76, que quiero que lo estudien para efectos de examen, ¿sí? Y dice que la incorporación de los trabajos debe hacerse de acuerdo con las normas del artículo 75. Son aplicables para el paro las disposiciones del 239, en segundo párrafo, que si hay violencia o coacción en un paro, pues van a haber sanciones, solo que sanciones no las va a imponer un juzgado de trabajo, sino un juez penal. Y el 246, que estamos hablando de los servicios públicos, las empresas de transporte, las fuerzas de seguridad, y también estamos hablando de las clínicas, hospitales, cirugía y lectura, el 243. Ya definimos qué es un paro. Ahora vamos a los efectos de un paro ilegal. Por favor, Padilla. 251. Artículo 251. Si un paro es declarado ilegal y el patrono o patronos lo realizaren, produce los siguientes efectos. A. Facultad a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. B. A. C. Incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron indebidamente suspendidas. Y C. Da lugar en cada caso
a la imposición de la multa la ley, según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados por esta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales comunes. Las mismas reglas rigen en los casos de paros de hecho. Bueno, estamos hablando ya del paro. Ahí terminamos lo que es el paro. Hay algunas disposiciones comunes que son aplicables tanto para el paro como para la huelga. Veamos el artículo 253, por favor, Ingrid. Muy bien, artículo 253. Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. Bueno, veamos hoy que son comunes tanto para paro como para huelga. 254, ¿sí? ¿Continúo? Leamos, sí, por favor. Ok, artículo 254. El hecho de que un paro o una huelga termina por arreglo directo entre patronos y trabajadores o por decisión judicial no exime de responsabilidad a los que hayan cometido delitos o faltas con motivo del conflicto. Bueno, ahora leo por favor a Padilla que leamos el 255. Artículo 255. En caso de huelga o paro legalmente declarados, los tribunales de trabajo y previsión social, a pedido de parte interesada, dispondrán la clausura de los establecimientos o negocios que el conflicto afecte, con el objeto de respetar el ejercicio de este derecho y proteger debidamente a las personas y propiedades mientras dure el conflicto. En caso de paro o huelga ilegales o en caso de paro o huelgas consumados de hecho, a petición de parte, de oficio o de oficio, los tribunales de trabajo podrían decretar y ejecutar sin más trámite, bajo la responsabilidad del juez, las medidas precautorias que el caso amerite para garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos o negocios afectados, así como el derecho de trabajo de las personas que deseen laborar. Es entendido que estas medidas no deberán afectar los derechos ni las acciones ejercidas de conformidad con la ley, que regulan la negociación colectiva, paro o huelga, reformado por el artículo 8 del decreto número 13-2001 del Congreso de la República. Bueno, vean, pues, entonces ya hablamos de la huelga, ya todas las definiciones, y en la huelga de hecho tenemos algunas definiciones de carácter ordinario, huelga legal, huelga ilegal, justa, injusta, la solidaria que no es aplicable en Guatemala está prohibida. Hablamos, por ejemplo, de los paros también, justo, injusto, ilegal, también el de hecho, el último párrafo del 394, y otros los efectos que produce. Hemos hablado de que una de las cosas que nos interesa es que cuando una huelga es declarada legal, el patrón no debe pagarnos todos los salarios mientras holgamos, mientras descansamos, mientras estuvimos en huelga, mientras no trabajamos. Y si por la naturaleza del trabajo nosotros laboramos, tenía la obligación de pagarnos doble salario, ¿sí? Eso está bien claro en el código. Por favor, me estudian del 239 al 256, que es obligatorio. Estamos dando paro, huelga y las disposiciones generales para el paro y la huelga. Nada más quisiera ver este procedimiento en cuanto a la huelga de los trabajadores del Estado. Por favor, el decreto 71-86, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, la vamos a evaluar. Yo aquí puse que estamos hablando de la huelga. ¿Cuál es el procedimiento de la huelga de los trabajadores del Estado? Y cuando hablamos del Estado estamos hablando también de sus entidades descentralizadas y autónomas, ¿sí? Vamos a aplicar primero este decreto 71-86 y supletoriamente lo que establece o prescribe el Código de Trabajo a partir del artículo 377, que es el planteamiento de un conflicto
de carácter económico-social. Entonces dice, fueran aplicables y no contravengan las disposiciones siguientes. Vean, dice, señores, apliquen el Código de Trabajo, pero siempre y cuando no contravengan las siguientes disposiciones. Estamos hablando de los trabajadores del Estado. La vía directa tendrá carácter obligatorio. No es opcional para los trabajadores del Estado. Tienen que agotar la vía directa. ¿Sí? Y la vía directa, ustedes saben que cuando hablamos de los pactos colectivos habla de 30 días y esta es igual. Vamos a ver qué es el artículo. La vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta para la solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Vean lo que dice la disposición legal. Por eso, cada vez ahora que se va a hacer un pacto colectivo o que llegamos a un convenio colectivo o que en un pliego de peticiones el patrono va a acceder o la entidad nominadora o el ministro o dependiendo de la entidad va a aceptar un incremento salarial, debe de estar en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Ese es un requisito. Si es un pacto, jamás se lo van a homologar si no hay plata de dónde pagarle a la clase trabajadora. Hoy precisamente estaba hablando con unos dirigentes sindicales y ellos me planteaban que es una norma que realmente los trabajadores del Estado, incremento a su salario, creo que han pasado más de 20 años que no se da. Lo que se ha dado son bonos, pero incremento al salario propiamente hace muchos años que no se da. Se utilizó la opción del bono, que también muchos de los sindicatos están de acuerdo para no pagar más cuota del Seguro Social, ni el famoso Montepío, clases pasivas que tenemos que pagar, porque eso incrementaría también el pago para la clase trabajadora. Yo les hablaba a ellos que con lo que ustedes, si hemos estudiado, por ejemplo, el convenio 95 de la OIT, debería de plantarse ya una acción constitucional indicando que conforme con el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, todo eso constituye salario. Ahora les indicaba, necesitan tener consenso entre los mismos sindicatos para que después no se vean afectados y ellos mismos sean parte, pero parte contraria en una reivindicación de ese carácter para la clase trabajadora. ¿Sí? Dice en la vía ingresos y egresos del Estado, y en su caso, el de las entidades descentralizadas o autónomas de que se trate, dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días de presentar la solicitud por parte interesada no se hubiese arribado a ningún acuerdo, a menos que las partes dispusieran ampliar el plazo indicado. Cuando se omita la comprobación, o sea, resulta que no, ya plantean el conflicto ante un juez. Entonces, cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, no se dará trámite al conflicto respectivo, debiendo el juez de oficio adoptar las medidas necesarias para comprobar tal extremo, si se agotó o no se agotó la vía directa. Acreditado el cumplimiento del requisito, o sea, el requisito anterior, o sea, el requisito de que sí se agotó la vía administrativa, inmediatamente el juez resolverá dándole trámite a la solicitud y al pliego de peticiones respectivos y se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto que ninguna de las partes tome represalias en contra de la otra ni le impide el ejercicio de sus derechos. Ahí vamos bien. Pero vean, no constituyen actos de represalias por parte del Estado los que disciplinen infracciones laborales o impliquen el ejercicio de sus derechos contenidos en la ley. O sea, el Estado, ustedes saben que si está emplazado tiene que hacer el trámite y si el juez autoriza, pues lo puede despedir. En consecuencia, los trabajadores podrán dar por concluida su relación laboral sin autorización judicial cuando exista causal de despido indirecto imputable al Estado o bien sus entidades, o en su caso de renuncia, conservando el derecho de reclamo de prestaciones que por ley pudieran corresponderle, acudiendo a los procedimientos legales que les sean aplicables.
tampoco constituyen actos de represalia por parte del Estado o de sus entidades descentralizadas o autónomas la cancelación de nombramientos o contratos de trabajos en los siguientes casos. 2. En los casos de huelga acordada y mantenida de hecho, sea que fuere su denominación, siempre que indique el abandono o suspensión de labores en forma colectiva o afecte servicios públicos declarados esencialmente por esta ley. Vean, pues, en estos casos la autoridad nominadora del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas quedan facultadas para cancelar nombramientos y contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial. Para fines de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, se declaran servicios públicos esenciales los siguientes: hospitales, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y aseo público, servicio telefónico, de aeronavegación, telegráfico y de correo, administración de justicia y sus instituciones auxiliares, transporte público urbano y extraurbano estatal o municipal de todo tipo, servicio de suministro de agua a la población y de producción, generación, transportación y distribución de energía eléctrica y combustibles en general, y la seguridad pública. Esos se consideran servicios esenciales de conformidad con esta disposición para los trabajadores del Estado. Entonces, una vez agotados todos esos requisitos, una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin arribar a arreglo o convenio, la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social en los que participen como parte trabajadores que presten servicios públicos esenciales, debe someterse obligatoriamente a un arbitraje previsto en el Código de Trabajo. En este caso, el juez no está obligado a pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Pero vean, los trabajadores que presten servicios públicos esenciales obligadamente no tienen derecho a huelga, se tienen que ir a un arbitraje obligatorio, a buscar una sentencia colectiva. El derecho de huelga a los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas queda sujeto al decreto 71-86 y el Código de Trabajo, a excepción de los servicios públicos esenciales indicados en el presente artículo, que en ningún caso deberán ser afectados. Además de las sanciones laborales que procede imponer a quien participe en casos de huelga enumerados en el literal C, este artículo queda sujeto a las responsabilidades penales y civiles que hubiera incurrido. Quedan terminantemente prohibidas las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o solidaridad de movimiento que surjan a través de comités ad hoc o por intereses ajenos a reivindicaciones de carácter económico-social. No se permite definitivamente la huelga solidaria. No podemos apoyar un movimiento de huelga nosotros. Y yo hoy precisamente que platicaba, estábamos hablando de que si lo que sí se podría hacer en forma conjunta para presionar y tener algunas reivindicaciones serían las medidas de hecho en forma conjunta. Que ustedes saben que esa nada más es una señal de la incongruencia que se tiene en determinado tema y que el Estado tendrá que ponerle atención, o bien las entidades nominadoras. Bueno, jóvenes, ahí terminaríamos con la huelga y el paro. Nos quedan los últimos temas, que es la previsión social. Vamos a ver un poco del Seguro Social, vamos a ver del INTA y otras instituciones INTECAP. Entonces, por favor, el día miércoles pues continuamos, vamos a dejar el tema hasta ahí. Un poco preocupado, hoy pues no hemos dado notas porque hoy precisamente a las 7 de la noche se practica el examen extraordinario y si Dios quiere pues el día lunes estamos dándole sus notas hoy. Me preocupan algunas notas hoy. Me preocupa no por la nota que usted indicó, me puse a leer unos exámenes concretamente y sí, yo les digo muy inquieto porque había una pregunta que decía ¿con cuántos trabajadores se forma un sindicato? Lo hemos
hemos indicado miles de veces en clase. Y no ponerme lo que correspondía era complicado. Preguntarle si un menor de 15, un trabajador de 16 años puede ingresar a un sindicato, lo hemos hablado muchísimas veces. Habían preguntas tan elementales que no se contestaban. Y eso me preocupa. Yo siempre le he dicho a usted que si es por cuestiones de trabajo, otras circunstancias, pues hay que platicarlo, porque yo le garantizo que no lleva usted solo su responsabilidad, la lleva de todos los docentes que han sido sus profesores, ¿eh? Y yo no voy a ser la excepción. ¿Qué va a pasar cuando se lleve el procesal? Normal, si un profesor pregunta, ¿y quién les dio el sustantivo de la Universidad de Dan Ortiz? Y no les enseñó que con 20 trabajadores se fueron a un sindicato. Pues yo sé cuál va a ser la respuesta. No, nunca nos dijo nada. Y lo repetimos miles de veces. Entonces, no solo me preocupa la nota, me preocupa que cosas tan elementales del derecho del trabajo, derecho al trabajo, no tengan conocimiento de ello. La única que yo puedo imaginar es que son personas, son estudiantes que por motivos que ellos conocen no asisten a clases y pues quieren estudiar un día antes del examen, y eso es imposible. Yo quiero volverle a suplicar, haga cualquier esfuerzo para estar no solo en una clase de derecho laboral, sino en todas las clases. Por favor, ya está terminando, ya va más allá de la mitad de su carrera. No la deje, esto le va a cambiar su vida. Y yo voy a ver qué hago, porque sí estoy preocupado. De hecho, llamé a 2 personas y es que, bueno, no le dije, pero ¿no sabes en cuántos trabajadores fueron un sindicato? No sé. Entonces, al final, y vean, y sí participó un agente de cambio. Dije, yo mejor no hubiera participado y hubiera estado, por lo menos con lo más elemental que nosotros repetimos. Pasen buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lee. Feliz noche, Gracias, se cuidan. Feliz noche, licenciado.